La Guerra de Corea. Fue una guerra librada de 1950 a 1953 entre Corea del Sur contra Corea del Norte. La guerra fue el resultado de la división de Corea por un acuerdo de los victoriosos aliados de la Segunda Guerra Mundial, tras la conclusión de la Guerra del Pacífico al final de la Segunda Guerra Mundial. Fue una guerra entre Corea del Sur, apoyada por los Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas, contra Corea del Norte, apoyada por la República Popular China con ayuda de la Unión Soviética. La reacción de los estadounidenses fue inmediata, pidiendo la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU, y consiguió un mandato para ponerse al frente de un ejército que respondiera a la agresión norcoreana. A la fuerza de los estadounidenses se unieron durante el conflicto tropas de otros 15 países miembros de la ONU, como Australia, Bélgica, Canadá, Colombia, Filipinas, Francia, Reino de Grecia, Países Bajos de Nueva Zelanda, Luxemburgo, el Reino Unido, Unión Sudafricana, Reino de Etiopía, Turquía y Tailandia. La península de Corea había permanecido ocupada por Japón desde 1910 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Los estadounidenses dividieron la península por el paralelo 38, el norte del cual quedó ocupado por tropas soviéticas, el sur por tropas estadounidenses. El paralelo se convirtió todavía más en una frontera política entre ambas Coreas. La escala de tensión degeneró una guerra abierta cuando Corea del Norte invadió a Corea del Sur el 25 de junio de 1950, en lo que se suponía el primer conflicto armado serio de la Guerra Fría. Las organizaciones de las Naciones Unidas acudieron en ayuda de Corea del Sur para repeler la invasión. A pesar de ello, en solo 2 meses los defensores fueron empujados al perímetro Pusan, un área pequeña en el extremo del sur de la península, antes de que los norcoreanos fueran detenidos. Una rápida contraofensiva de las Naciones Unidas devolvió a los norcoreanos más allá del paralelo 38. Entró en conflicto la República Popular China del lado del norte. Los chinos lanzaron una ofensiva que forzó a las Naciones Unidas a volver al lado del paralelo 38, para lo que la Unión Soviética ayudó con material militar a los ejércitos chinos y norcoreanos. En 1953, la guerra cesó con un armisticio que restauró la frontera entre Corea, cerca del paralelo 38, y creó la zona desmilitarizada de Corea, una franja de 4 kilómetros de anchura entre ambos países. Revolución cubana. Es un proceso revolucionario que comienza a gestarse desde fines del siglo XIX, cuando se produce el intento frustrado por parte de los mambises frente al régimen español, por lograr la independencia de Cuba, en el cual tuvo una importante participación el Ejército Liberador, dejando su ejemplo de patriotismo y valentía, que fueron heredados por la joven generación de mediados del siglo XX, que encabezada por Fidel Castro, al mando del ejército rebelde y manejando una nueva estrategia de lucha armada contra la dictadura del momento, condujo al triunfo revolucionario de 1959. Luchas por la revolución. El movimiento independentista estalló el 10 de octubre de 1868, al levantarse en armas el abogado bayamés Carlos Manuel de Céspedes, uno de los conspiradores, quien en su ingenio, la demagogia, proclamó la independencia y dio la libertad a sus esclavos. El alzamiento, secundado poco después por los conspiradores de Camagüey y Las Villas, logró afirmarse, no obstante, la despedida reacción hispana. Movimiento revolucionario. La inercia e incapacidad de los partidos políticos burgueses para enfrentar al régimen castrense, la cual se adhirieron algunos de estos partidos políticos, Castro con la beligerancia de los sectores populares, en especial de la joven generación que recién nacía a la vida política. De sus filas nació un movimiento de nuevo tipo, encabezado por Fidel Castro, un joven abogado a la vida política, cuyas primeras actividades políticas se habían desarrollado en el medio universitario y a las filas de ortodoxia, preconizado una nueva estrategia
de lucha armada contra la dictadura. Fidel cedió a la silenciosa y tenaz preparación de esa batalla. Las acciones se desencadenarían el 26 de julio de 1953 con el asalto simultáneo a los cuarteles Moncada de Santiago de Cuba y Cepedes en Bayamo, concebidas como denote de una vasta insurrección popular. Al fracasar la operación, decenas de asaltantes que cayeron prisioneros fueron asesinados. Otros sobrevivientes, entre los que se encontraba Fidel, fueron juzgados y condenados a severas penas de prisión. El juicio que le surgió el joven líder revolucionario pronunció un brillante alegato de autodefensa, conocido como la historia me absolverá, en la cual fue fundamentada el derecho del pueblo, la rebelión contra la tiranía y explicaba las causas, vías y objetivos de la lucha emprendida. Triunfo de la Revolución. El 1 de enero de 1959, Batista abandona el país en una maniobra de última hora, bendecida por la embajada norteamericana. El general Eulogio Cantillo intenta crear una junta cívico-militar. Fidel Castro conmina a la guarnición de Santiago de Cuba a que se rinda y al pueblo a una huelga general que, apoyada masivamente por todo el país, aseguraría la victoria de la revolución. Apenas instalado el poder, el gobierno revolucionario inició el desmantelamiento del sistema político neocolonial. Se disolvieron los cuerpos represivos y se garantizó a los ciudadanos por primera vez en largos años el ejercicio pleno de sus derechos. La administración pública fue saneada y se confiscaron los bienes malversados. De esta manera se erradicó esa tan funesta práctica de la vida republicana. Los criminales de guerra batistianos fueron juzgados y sancionados. Se barrió la corrompida dirección del movimiento obrero y quedaron disueltos los partidos políticos que habían servido a la tiranía.